Lícer Fleta también es miembro del Vigallo de Fablans del Aragonés y nos va a contar aquí, en la tronca de Navidad, en la tronca de Nadal, qué es lo que hace con los niños. Pues normalmente aquí cuando viene un niño, pues le pregunto que cómo se llama y también le pregunto si conoce lo que es la tradición de la tronca de Navidad. Entonces, muchos niños ya conocen lo que es la tronca de Navidad porque se hace mucho en los colegios, pero algunos no lo saben y muchos lo único que saben es que da chuches. Entonces yo les explico un poco qué es la tradición y sobre todo les explico qué es un tizón, porque la mayoría de los niños no saben lo que es un tizón porque no utilizan tizones en su día a día. Les explico lo que es un tizón, lo que es la tronca de Navidad y cuando eso les digo que hay que bendecirlo y trucar con el palo para que dé buen fuego y a cambio en Navidad pues la tronca te da chuches. Tizón, caga, turrón. Tizón, caga, turrón. Tizón, caga, turrón. Meten las chimeneas para calentar la casa. ¿Vale? Entonces para que dé buen fuego tienes que bendecirlo y trucar con el palo. Entonces en Navidad a cambio te da chuches. Entonces tienes que trucar y decir tizón, caga, turrón. ¿Vale? Pues tienes que decirlo, tizón, caga, turrón. Cuidado, no me vayas a hacer una cosa. Tizón, caga, turrón. Pues no rompas la chimenea, Pero la pobre chimenea no te ha hecho nada. Integración. Tienes que trucar, tizón, caga, turrón. Gracias a la tropa. Caga, turrón. Caga, turrón.